poner en práctica el método de la autoindagación, no logro calmar el flujo de pensamientos. ¿Qué estoy haciendo mal? Esta es una pregunta muy común en la comunidad y hoy encontraremos la solución. Es aquí donde entra el gran maestro Ramana Maharshi, quien nos desvela la forma correcta de hacerlo, la cual hemos puesto en práctica para lograr obtener el resultado. Comenzaremos con una parte muy necesaria que, al ser obviada, eliminamos cualquier posibilidad de llegar al objetivo. Escúchalo con mucha atención y, si es necesario, repite el audio para conseguir un entendimiento completo. Empecemos. En una ocasión, Bhagavan me dijo que los pensamientos surgen como destellos, que no hay ningún pensamiento continuo. Es como el ciclo de la corriente alterna, pero tan rápido que da la sensación de no parar nunca. Al igual que sucede con la luz que produce una bombilla eléctrica. Si uno pudiera concentrarse en los intervalos que hay entre los pensamientos, en lugar de concentrarse en los pensamientos mismos, quedaría establecido en el ser. Sus enseñanzas siempre resaltaban que la mente y el pensamiento son exactamente lo mismo. La mente no es más que un montón de pensamientos. Asimismo, el ego y la mente son idénticos y surgen simultáneamente. Al surgir el ego, surge todo lo demás. El ego, la raíz de todos los pensamientos. No obstante, verdaderamente, la mente no es más que el concepto yo. El ego es tan pasajero como el pensamiento y, en realidad, no existe verdaderamente. ¿Acaso no se dice en el budismo que tales cosas como el ego no existen? Ellos nos conducen directamente al Advaita. Ahora bien, el Advaita no es lo mismo que lo que se suele entender por monismo, y tampoco constituye el eslogan para evitar dificultades. Obviamente significa no dos, pero esto no equivale a decir uno, aunque al pensador poco avesado le cueste ver la diferencia. Si lo llamamos monismo, establecemos como premisa que es uno e inferimos la existencia de una serie. 1, 2, 3, etc. Que no existe, porque solo existe el no dos. Cuando vemos las cosas, percibimos una dualidad que no tiene por qué ser irreal. Solo es irreal en el sentido de que solo existe el no dos. Aparentemente está ahí, pero es algo efímero y pasajero. Esta manifestación pasajera se denomina Maya, término que se suele traducir como ilusión o espejismo, aunque realmente significa lo que no existe o lo que pone límites a lo ilimitado. De hecho, todo aquello que percibimos a través de los sentidos está en la mente. Los sentidos son un mero instrumento de la mente. La verdad es que no existe tal ilusión sino lo transitorio. La misma verdad existe en el trasfondo de todo. Entonces, ¿cuál es la solución si nada es permanente y solo es apariencia? Bhagavan explicaba que esta idea también se aplica a nuestro cuerpo y a nuestro ego, a los cuales nosotros damos la máxima importancia y que, no obstante, son considerados meras sombras efímeras. Sin embargo, no hay razón para desanimarse, ya que hasta detrás de las apariencias más efímeras debe existir algo dispuesto a permanecer. Damos un salto porque pensamos que estamos viendo una serpiente, pero después que advertimos
que solo se trata de una cuerda, aunque la serpiente sea irreal, la cuerda existe. Por tanto, la solución de nuestro acertijo consiste en ir buscando y encontrando lo que hay de permanente detrás de lo transitorio. Esta era la solución que proponía Bhagavan y que nos enseñó a practicar con su método de autoindagación. Seguidamente explicaremos cómo es que debe hacerse realmente la indagación, porque sé que muchos de nosotros tenemos en las etapas iniciales un problema con esta opción de preguntarnos ¿quién soy yo? Terminemos esto y luego lleguemos a la parte de la explicación de la autoindagación. Aunque el ego cambia a cada minuto, aunque seamos individuos enteramente distintos en cada una de las etapas de la vida, siempre nos acompaña un yo que obviamente no es el ego, ya que hemos visto que el ego cambia a cada segundo, mientras que este yo está con nosotros desde siempre como observador. Tenemos que remontarnos hasta su origen y, a través de este método de autoindagación, acabaremos tomando conciencia del ser. Al hablar de Bhagavan y de lo que decía, da la sensación de que sus enseñanzas se contradecían, pero esto se debe únicamente a que tenía que hablar desde dos puntos de vista. Su verdadera enseñanza, que nunca se tambaleaba, era que lo único que existe es el ser, y él veía todo exclusivamente como eso, y nada más. Sin embargo, la mayoría de la gente no estaba preparada para aceptar esta enseñanza y quería que Bhagavan se extendiera más sobre el tema. Por ello, se hacía necesaria algunas explicaciones para las cuales tenía que hablar desde el punto de vista limitado del que preguntaba. Antes se había dicho que Bhagavan nunca impartía enseñanzas sobre la reencarnación. Y esto es cierto, aunque desde nuestro punto de vista la aceptaba, como también la aceptaba Buda, creo yo. ¿Cómo era posible que Bhagavan incluyera la reencarnación en sus enseñanzas cuando solo veía la unidad? No obstante, en el libro Talks nos explica que el ego va naciendo en una sucesión de cuerpos porque mientras persista la idea de individualidad, debe existir alguna forma que ésta adopte hasta que deje de existir el individuo. Esa sucesión de individualizaciones se traduce en un cambio constante de formas porque cuando se consume un grupo de vasanas, otro lo reemplazará. Para el que no está iluminado, siempre existen estas contradicciones. Bhagavan nos decía que prestemos siempre atención al presente, que descubriésemos quiénes somos ahora, ya que el tema de la reencarnación tiende a posponer las cosas para el futuro. ¿Qué más da si vamos a tener una cantidad innumerable de vidas para poner todo en su lugar? Instrucciones para la autoindagación. Bhagavan dijo: cuando los pensamientos aparezcan, deténlos antes de que se desarrollen mediante la pregunta: ¿a quién vienen estos pensamientos? ¿Qué importa si continúan apareciendo muchos pensamientos? Investiga su origen o averigua quién tiene los pensamientos, y tarde o temprano la corriente de pensamientos cesará. Así es como la autoindagación debería practicarse. Cuando Bhagavan hablaba de esta manera, a veces usaba la analogía de la fortaleza sitiada. Si uno cierra sistemáticamente todas las entradas a la fortaleza y elimina uno a uno a los ocupantes cuando intentan entrar, tarde o temprano la fortaleza quedará vacía. Bhagavan dijo que debíamos aplicar esta misma técnica a la mente. ¿Cómo ha de hacerlo? Sella todas las entradas y salidas mediante la no reacción a los pensamientos o a las impresiones sensoriales.
no permitas que nuevas ideas, juicios, gustos y disgustos, etc., entren a la mente y no permitas que los pensamientos que van surgiendo florezcan y escapen a tu atención. Cuando has sellado la mente en este modo, desafiará a cada pensamiento emergente según aparezca, preguntando: ¿de dónde viene este pensamiento? ¿O quién está teniendo este pensamiento? Si puedes hacer esto constantemente, con total atención, aparecerán nuevos pensamientos momentáneamente y luego desaparecerán. Si puedes mantener el asedio durante suficiente tiempo, llegará un momento en que no surgirán pensamientos. Y si lo hacen, solo serán imágenes fugaces en la superficie de la conciencia que no te distraerán. En ese estado libre de pensamiento, empezarás a experimentarte a ti mismo como conciencia, no como mente o cuerpo. Sin embargo, si relajas la vigilancia incluso por unos pocos segundos y permites que nuevos pensamientos se desarrollen y escapen sin ser desafiados, se levantará el asedio y la mente recobrará parte o toda su fuerza interior. En una fortaleza real, los ocupantes necesitan constantemente suministros de comida y agua para resistir durante el asedio. Cuando se quedan sin suministros, los ocupantes deben rendirse o morir. En la fortaleza de la mente, los ocupantes, que son los pensamientos, necesitan un pensador que les preste atención o disfrute de ellos. Si el pensador niega su atención a los pensamientos que surgen o los desafía antes de que tengan tiempo de desarrollarse, los pensamientos morirán de inanición. Desafíalos mediante la constante pregunta: ¿quién soy yo? ¿Quién es la persona que está teniendo estos pensamientos? Para que el desafío sea efectivo, debes hacerlo antes de que el pensamiento emergente haya tenido la oportunidad de desarrollarse dentro del flujo de los pensamientos. La mente no es más que una colisión de pensamientos, y el pensador es quien los piensa. El pensador es el pensamiento yo, el pensamiento primordial que surge del sí mismo antes que ningún otro, que se identifica con los demás pensamientos y dice: yo soy ese cuerpo. Cuando has erradicado todos los pensamientos, excepto el propio pensador, mediante una incesante indagación, o negándote a prestarle atención, el pensamiento yo se sumerge en el corazón y se rinde, dejando atrás de sí solo el despertar de la conciencia. Esta rendición solo tendrá lugar cuando el pensamiento yo haya dejado de identificarse con los pensamientos que aparecen. Mientras haya pensamientos vagabundos que atraigan o evadan su atención, el pensamiento yo siempre estará dirigiendo su atención hacia afuera en lugar de hacerlo hacia adentro. El propósito de la autoindagación es conseguir que el pensamiento yo vaya hacia adentro, hacia el sí mismo. Esto sucederá automáticamente tan pronto como dejes de estar interesado en cualquiera de los pensamientos que van surgiendo. En una ocasión, Bhagavan me dijo que los pensamientos surgen como destellos, que no hay ningún pensamiento continuo. Es como el ciclo de la corriente alterna, pero tan rápido que da la sensación de no parar nunca. Al igual que sucede con la luz que produce una bombilla eléctrica. Si uno pudiera concentrarse en los intervalos que hay entre los pensamientos, en lugar de concentrarse en los pensamientos mismos, quedaría establecido en el ser. Sus enseñanzas siempre resaltaban que la mente y el pensamiento son exactamente lo mismo, que no es más que un montón de pensamientos.
Asimismo, el ego y la mente son idénticos y surgen simultáneamente. Al surgir el ego, surge todo lo demás. El ego es la raíz de todos los pensamientos. No obstante, verdaderamente, la mente no es más que el concepto de yo. El ego es tan pasajero como el pensamiento y, en realidad, no existe verdaderamente. ¿Acaso no se dice en el budismo que tales cosas como el ego no existen? Ellos nos conducen directamente al Advaita. Ahora bien, el Advaita no es lo mismo que se suele entender por monismo, y tampoco constituye un eslogan para evitar dificultades. Obviamente significa no dos, pero esto no equivale a decir uno, aunque el pensador poco avesado le cueste ver las diferencias. Si lo llamamos monismo, establecemos como premisa que es uno e inferimos la existencia de una secuencia. 1, 2, 3, etc. Que no existe porque solo existe el no dos. Cuando vemos las cosas, percibimos una dualidad que no tiene por qué ser irreal. Solo es irreal en el sentido de que solo existe el no dos. Aparentemente está ahí, pero es algo efímero y pasajero. Esta manifestación pasajera se denomina maya, término que se suele traducir como ilusión o espejismo, aunque realmente significa lo que no existe o lo que le pone límites a lo ilimitado. De hecho, todo aquello que percibimos a través de los sentidos está en la mente. Los sentidos son un mero instrumento de la mente. La verdad es que no existe tal ilusión, sino lo transitorio. La misma verdad existe en el trasfondo de todo. Entonces, ¿cuál es la solución si nada es permanente y solo es apariencia? Bhagavan explicaba que esta idea también se aplica a nuestro cuerpo y nuestro ego, a los cuales nosotros damos la máxima importancia y que, no obstante, son considerados meras sombras efímeras. Sin embargo, no hay razón para desanimarse, ya que hasta detrás de las apariencias más efímeras debe existir algo dispuesto a aparecer. Damos un salto porque pensamos que estamos viendo una serpiente. Después advertimos que solo se trata de una cuerda. Aunque la serpiente sea irreal, la cuerda existe. Por tanto, la solución de nuestro acertijo consiste en ir buscando y encontrando lo que hay de permanente detrás de la transitoriedad. Esta era la solución que proponía Bhagavan y que nos enseñó a practicar con su método de autoindagación. Aunque el ego cambie a cada minuto, aunque seamos individuos enteramente distintos en cada una de las etapas de la vida, siempre nos acompaña un yo que, obviamente, no es el ego, ya que hemos visto que el ego cambia a cada segundo, mientras que este yo está con nosotros desde siempre como observador. Tenemos que remontarnos hasta su origen y, a través de este método de autoindagación, acabaremos tomando conciencia del ser. Al hablar de Bhagavan y de lo que decía de la sensación de que sus enseñanzas se contradecían, pero esto se debe únicamente a que tenía que hablar desde dos puntos de vista. Su verdadera enseñanza, que nunca se tambaleaba, era que lo único que existe es el ser. Y él veía que todo es exclusivamente eso y nada más. Sin embargo,
La mayoría de la gente no estaba preparada para aceptar esta enseñanza y quería que Bhagavan se extendiera más sobre el tema. Por ello, se hacían necesarias algunas explicaciones para las cuales tenía que hablar desde el punto de vista limitado del que preguntaba. Antes se había dicho que Bhagavan nunca impartía enseñanzas sobre la reencarnación. Y eso es cierto, aunque desde nuestro punto de vista la aceptaba, como también la aceptaba Buda, creo yo. ¿Cómo era posible que Bhagavan incluyera la reencarnación entre sus enseñanzas cuando solo veía la unidad? No obstante, en el libro Tolls nos explica que el ego va naciendo en una sucesión de cuerpos porque, mientras persista la idea de individualidad, debe existir alguna forma que ésta adopte hasta que deje de existir el individuo. Esa sucesión de individualizaciones se traduce en un cambio constante de forma, porque cuando se consume un grupo de vasanas, otro lo reemplaza. Para el que no está iluminado, siempre existen estas contradicciones. Bhagavan nos decía que prestásemos siempre atención al presente, que descubriésemos quiénes somos ahora, ya que el tema de la reencarnación tiende a posponer las cosas para el futuro. ¿Qué más da si vamos a tener una cantidad innumerable de vidas para ponerlo todo en su lugar? Naturalmente, esto es fatal para el progreso espiritual, y probablemente esta es la razón por la cual el cristianismo nunca ha permitido que la reencarnación forme parte de sus enseñanzas, a pesar de que hayan indicios de este tema en el Nuevo Testamento, así como en algunos escritos de los padres de la Iglesia. Ramana Maharshi. Del sueño profundo a la iluminación. El ego, ese sentido de identidad individualizado, se manifiesta al despertar del sueño profundo. Cuando la mente comienza a generar pensamientos. A medida que emergen los pensamientos, surge la ilusión de un yo separado del resto de la existencia. Sin embargo, en lo más profundo de nuestra verdadera naturaleza, el sí mismo real siempre existe en un estado de pura conciencia. Es importante comprender que el cuerpo físico es simplemente una manifestación transitoria, una apariencia momentánea en el vasto lienzo de la realidad. Es el vehículo temporal que la mente utiliza para experimentar el mundo material. Sin embargo, no somos el cuerpo, sino seres esenciales que trascienden su apariencia física. Yo soy esto es una afirmación limitada que nos ata a la identificación con la forma, impidiéndonos reconocer nuestra verdadera naturaleza sin forma y sin límites. Cuando entramos en el sueño profundo, nos sumergimos en un estado de inconsciencia en el que no hay percepción del cuerpo ni de un mundo exterior. Aunque temporalmente desconectados de la realidad física, seguimos existiendo en un nivel más profundo. Es como si nos sumergiéramos en el océano de la conciencia universal, donde el sentido de individualidad se disuelve. Sin embargo, la mayoría de las personas, debido a su ignorancia, se confunden y creen erróneamente que son el cuerpo, una entidad separada del sí mismo supremo. Esta identificación errónea crea una ilusión de dualidad y separación, lo cual es la raíz de nuestro sufrimiento y confusión.
La liberación de esta identificación con el cuerpo y la realización de nuestra verdadera naturaleza requieren un despertar espiritual. Al conocer nuestra verdadera esencia, podemos liberarnos de nuestros lazos del ego y experimentar la unidad con el todo. Al reconocer que somos seres sin forma, ilimitados y eternos, trascendemos la limitación del cuerpo y abrazamos nuestra verdadera identidad. En el sueño profundo, estamos libres de los vínculos del cuerpo, los sentidos y la mente. Sin embargo, al despertar, nos volvemos a identificar con ellos y nos vemos arrastrados por la ilusión de separación. La clave radica en conocer que no somos estos elementos transitorios, sino algo mucho más profundo y eterno. El pensamiento «yo soy esto» es el que da la forma al individuo y crea su mundo. Es un pensamiento limitante que nos mantiene atrapados en la ilusión de la separación. Sin embargo, cuando nos sumergimos en el silencio interior y reconocemos la verdad de nuestro ser, ese pensamiento se disuelve en la inmensidad de la conciencia pura. El estado de autorrealización es aquel en el que desaparece el sentido de un yo individual y experimentamos la unidad como todo lo que es. En este estado de completa fusión con el sí mismo supremo, no hay lugar para la individualidad separada. No hay ser aparte de la conciencia universal, que abarca todo lo conocido y lo desconocido. En la ignorancia, percibimos un universo fragmentado y diverso. Sin embargo, cuando nos conocemos a nosotros mismos, nos damos cuenta de que no hay separación en el universo. La ilusión de la individualidad y otras entidades desaparece, aunque continúan existiendo en diversas formas. En todo momento, la conciencia pura prevalece y el observador no puede separarse de la conciencia misma. El observador es necesario para que se manifieste la experiencia de un objeto, pero en última instancia, solo hay el sí mismo, tanto el observador como lo observado. Sin el observador, no hay objetos que sean vistos. Es esencial encontrar al observador, reconocer su verdadera naturaleza y trascender la ilusión de la dualidad. Cuando la mente se sumerge en su propia fuente y se disuelve en ella, se produce una transformación profunda. En ese estado, ya no hay sujeto que percibe un objeto. La dualidad desaparece y todo se funde en una única realidad trascendental. La iluminación es el estado en el que no hay nada que ver, sentir o conocer. Es la culminación de la comprensión más profunda, cuando el velo de la ilusión se desvanece por completo. En ese estado de trascendencia, no hay separación entre el sujeto y el objeto. Solo hay ser, una presencia consciente que abraza todo lo que es. Para saber que has llegado hasta este punto del video, déjame un comentario con la palabra: la dualidad es solo una falacia. Recuerda suscribirte. Gracias y nos vemos en el silencio.